Dios les bendiga, hermanos. Una vez más, qué privilegio seguir estudiando la bendita y santa palabra de nuestro Señor. En el mensaje anterior sobre el tema el método divino de la restauración integral, tratamos dos pasos de este método y tenemos tres más para complementar. Y esperamos en el Señor que esto pueda servirle para alcanzar la restauración integral que su vida necesita. En la primera parte de este mensaje dimos un trasfondo de lo que estaba sucediendo cuando esta palabra fue dicha por el profeta Jeremías. Dijimos que la nación de Israel estaba a punto de caer en manos de Babilonia, estaba sitiada, había pestilencia, había hambre. El profeta Jeremías estaba preso y estaba casi sentenciado a muerte por estar predicando un mensaje de juicio que estaba profetizando la destrucción de este pueblo a consecuencia de sus pecados y su rebelión contra Dios. Y es ahí, querido hermano, cuando surge esta palabra que leímos en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 33 y versículo 3 en adelante, que tomamos como base, donde el Señor le dijo al profeta: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pudimos tratar, hermano, en el pasaje anterior sobre para alcanzar la restauración integral en la vida del creyente, se necesitaba en primer lugar reactivar la comunión con Dios. Yo espero que la semana que pasó, los días que han pasado, usted haya reactivado su comunión con Dios, porque esa reactivar la comunión con Dios le va a permitir poder entender lo que significa esto para su vida. Va a poder hablar con Dios con convicción, con seguridad, va a aprender a oír a Dios con reverencia y va a aprender a ejecutar la palabra del Señor con toda devoción. También aprendimos que era necesario reactivar la fe para empezar a ver las cosas que Dios puede hacer, aun cuando parece que todo se ha perdido, aun cuando parece que ya no hay esperanza. Si venimos y reactivamos la fe, podemos todavía creer que tenemos un Cristo sanador, que tenemos un Cristo libertador, que tenemos un Cristo que nos ayuda, un Dios todopoderoso, que tenemos un Dios grande y un Dios que puede restituir aquellas cosas que se han perdido. Y yo no sé qué ha perdido en su vida, pero hay muchas cosas que se pueden restituir si tan solamente nosotros seguimos el método divino de activar la fe, de creerle al Señor y no desmayar, porque sabemos que nuestro Dios es el Dios todopoderoso. Pero en medio, hermano, de todo esto hay algo interesante. Entonces, el tercer paso del método divino para reactivar la fe, hermano, es reactivar la conciencia moral. Y eso es interesante también, porque muchas veces podemos pensar que tenemos fe, podemos pensar que tenemos comunión, pero si no se reactiva la conciencia moral, muchas cosas no van a suceder. ¿Y qué quiero decir con reactivar la conciencia moral? Ahora, déjeme leer lo que dice la palabra del Señor. En el versículo 8 dice: y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Es interesante, que cuando venimos y reaccionamos la conciencia moral, nos vamos a dar cuenta de cuál es realmente nuestra situación, nuestra condición, nuestra realidad delante de la presencia de Dios. O sea, hermano, ¿por qué? Porque realmente cuando estamos en pecado o cuando hay pecado en nuestra vida, entonces Dios no va a obrar.
Y si nosotros no reactivamos la conciencia moral para reconocer la condición de nuestra vida, no podremos recibir el beneficio de limpieza. No podremos recibir el beneficio de perdón. O sea, no podremos recibir nada. Y si no recibimos limpieza y perdón, entonces lo que hablamos anteriormente no va a suceder en nuestra vida. Entonces no va a haber comunión. Entonces no va a haber fe. Porque si no hay realmente una reactivación de la conciencia moral, de cómo estamos en nuestra vida delante del Señor. Y muchas veces, hermano, la conciencia moral nosotros solo la enfocamos en lo que hemos llamado pecados capitales, aquellos pecados visibles, aquellos pecados escandalosos, ¿verdad? Donde se puede señalar a la persona de lo que hizo porque fue visible al mundo y el mundo entero lo supo. Pero muchas veces no analizamos la conciencia moral en aquellas cosas que no se ven, como por ejemplo el mentir, el codiciar, el envidiar, el dar falso testimonio y cuántas cosas en la vida que tiene que ver con la conducta moral, hermano. La falta de sinceridad de los unos a los otros, la falta de amor de los unos a los otros, la falta de apoyo de los unos a los otros. Si no se despierta la conciencia moral para hacer las cosas que a Dios le agradan, entonces no vamos a poder recibir limpieza. Pero sí sepamos que uno de los aspectos de restauración es, hermano, reactivar la conciencia moral, para que reactivando la conciencia moral aprendamos a pedirle perdón a Dios y aprendamos a arrepentirnos de todos nuestros pecados. Y aprendamos a arrepentirnos de todo aquello que nosotros sabemos que obstaculiza que Dios haga una obra en nuestra vida. ¿Y sabe por qué? Porque podría ser que con esfuerzo y con muchas cosas se ganen muchas cosas en la vida y se pueda recuperar económicamente y se pueda recuperar físicamente. Pero hermano, qué triste es si no se reactiva la conciencia moral para darnos cuenta cuándo le agradamos y cuándo no le agradamos a Dios. Eso tenemos que tomarlo muy en serio. Porque muchas veces, hermano, nosotros queremos que Dios haga grandes cosas en nuestra vida, que Dios traiga esto para nuestra vida, que Dios nos oiga, y queremos ver maravillas y queremos ver milagros. Pero si la conciencia moral no se reactiva para considerar cómo está nuestra vida y humillarnos delante del Señor en un genuino arrepentimiento, entonces no vamos a poder restaurar totalmente nuestra vida. Podríamos aplicar y decir lo que dijo Jesús, porque entonces ¿de qué le serviría al hombre granjearse todo el mundo, alcanzar todo en la vida y al final de cuentas perder su alma? Y este versículo, hermano, nos lleva a una necesidad profunda, la necesidad de limpieza, la necesidad de perdón. Hermano, la necesidad de que Dios perdone nuestros pecados y nuestras rebeliones. Pero para esto hay que reconocerlo. ¿Sabe? El hijo pródigo tuvo restitución. El hijo pródigo, porque decidió llegar y pedir el perdón, su conciencia moral se despertó y llegó a reconocer que había pecado contra el cielo y contra su padre, y que no era digno de nada. Pero esa convicción de conciencia moral le trajo a él una restauración total en su vida. Volvió al hogar, volvió a la familia, y no volvió como jornalero como él lo pidió, pero volvió como un hijo. ¿Por qué? Porque reactivó la conciencia moral. Y hermano, y esa es una oportunidad que el Dios del cielo nos da, reconocer el pecado. Y hermano, y cuando esa realidad venga a nuestra vida, mejor si accionamos pronto, para que pronto nos sintamos que estamos con el Señor y estamos haciendo su voluntad. Y también venía a mi mente la vida del rey Nabucodonosor, que solamente vino esa restauración a su vida cuando él reconoció que el único poderoso y grande era el Dios del cielo, el Dios de Daniel. Entonces tenemos que, querido hermano,
entender esta realidad. Entonces, reactivemos la conciencia moral y veamos dónde le estamos fallando a Dios. Reaccione su conciencia moral. Hermano, ¿sabe? A veces pensamos que un pensamiento no afecta. Sí afecta. Cosas negativas afectan nuestra vida. Yo quiero llamarle su atención en esta oportunidad con todo mi corazón y decirle, querido hermano, reactive su conciencia moral para que se dé cuenta realmente cómo está su vida. Para que no vivamos solamente una vida de fanatismo cristiano o una vida de religión solamente en el término sencillo de la palabra, sino que realmente esa conciencia moral esté reactivado para empezar a hacer todo aquello que le agrada a Dios. ¿Y sabe por qué? Porque ahí la palabra dice que cuando el hombre viene y toma esa acción, entonces las naciones temerán y alabarán a Dios por la obra redentora en nuestra vida. Van a alabar a Dios más por la obra redentora, por el cambio que Dios hace en nuestra vida, que por los bienes que puedas alcanzar en tu vida. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Mire, ahí dice en el versículo 9: y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les daré. Mire qué interesante, ya está Dios hablando, pero tiene que ver con la reactivación de la conciencia moral. Reactivemos nuestra conciencia moral y no fijemos toda nuestra vida en aspectos religiosos o en aspectos de sistemas de iglesia, sino nuestra convicción con Dios. Y eso atraerá a nuestra vida una restauración completa. El cuarto paso del método divino de restauración integral, hermano, es reactivar la devoción. Y eso es otra cosa interesante. Reactivar la devoción. Quiero que lea conmigo en el capítulo 33 que estamos estudiando, y el versículo 10 dice: así ha dicho Jehová, en este lugar del cual decís que está desierto, sin hombres y sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que están asoladas, aún sin hombre, y sin morador y sin animal, ha de oírse aún voz de gran gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que dicen: alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia, voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová, porque volverá a traer los cautivos de la tierra como al principio, así ha dicho Jehová. Entonces se debe reactivar la devoción, pero no se podrá reactivar la devoción. Mire cómo es el hilo de pensamiento que Dios lleva. Si no tienes un genuino arrepentimiento, si no se ha reactivado la conciencia moral, entonces no va a haber reactivación de devoción. No va a haber gozo, no va a haber alegría, no va a haber alabanza, no va a haber ofrenda. Óigame, aunque parezca raro, a veces a la iglesia no le gusta que se hable de ofrenda, como dije en más de una ocasión, por los malos manejos que algunos han hecho de las finanzas del Señor. Pero acá, hermano, dice la palabra del Señor que cuando el hombre ha reactivado su conciencia moral, luego viene la reactivación devocional, que tiene que ver, hermano, ya con nuestro espíritu, con nuestra alma. ¿Sabe por qué? Porque entonces cuando se reactiva la devoción es cuando nosotros podemos ver la grandeza de Dios. Dice que hay de voz de gozo, voz de alegría, voz de esperanza, voz de alabanza. Hermano, ¿por qué? Porque una genuina alabanza solo sale de un corazón genuinamente arrepentido.
Una verdadera adoración, una verdadera devoción, solo viene de aquellos que están en verdadera comunión con Dios. Déjeme decirle, muchos podrán cantar, pero una cosa es cantar y otra cosa es adorar a Dios. Y otra cosa es decir que adoro a Dios con cierto canto o con cierto estilo, y otra cosa es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Pero lo que Dios está diciendo acá es que el método de Él, si no hay primero reactivación de conciencia moral, no puede haber reactivación de devoción. Pero que debe reactivarse esa devoción para que se oiga el gozo. Hermano, déjeme decirle, ¿cuántos en el mundo entero, aquellos que amamos a Dios, quisiéramos que ya nuestros templos se abrieran con libertad para llegar realmente con esa devoción? Pero mi pregunta es, ¿cuántos llevan esa devoción? Pero ¿cuántos van a regresar con alegría, con gozo? ¿O cuántos van a regresar amargados? ¿O cuántos van a regresar sin interés? ¿O cuántos van a regresar en problemados? ¿O cuántos no regresarán? Dios quiere que se active la devoción para que juntos podamos decir: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Reactive su devoción. Y aquí lo compara la devoción como con el gozo que tiene la esposa, el gozo del esposo, la alegría. El Señor dice: va a haber alegría, va a haber felicidad, y van a alabar a Dios. Y van a decir: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia. Si bien es cierto, cuando eso iba a suceder, el pueblo ya había atravesado por 70 años de cautiverio en castigo a su problema. Pero iban a regresar con ese gozo porque aún estaban viendo la misericordia gloriosa y bendita de nuestro Dios. Reactive su devoción, y es mejor que la reactive ahora en casa. Reactive su devoción, reactive su relación con el Señor, para que su vida sea restaurada completamente. Dios no quiere restaurar a medias. Dios quiere restaurar todo absolutamente. Y el quinto paso de la restauración integral, según el método divino, es restaurar la esperanza. Restaurar la esperanza. Quiero que lea conmigo en el capítulo 33, versículo 12. Dice: así dice Jehová de los ejércitos: en este lugar desierto, sin hombre y sin animal, y en todas sus ciudades, aún habrá cabañas de pastores que hagan pastar sus ganados. En las ciudades de las montañas, en las ciudades de Cefela, en las ciudades del Negev, en la tierra de Benjamín y alrededor de Jerusalén, y en las ciudades de Judá, aún pasarán ganados por las manos del que los cuente, así ha dicho Jehová. He aquí, vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. Ahora, este quinto paso nos habla de reactivar la esperanza. Y me llama la atención esta palabra: habrá ciudades, habrá cabañas, habrá ganados. Es interesante. Ahora, fíjese, esto es interesante. Lo último que Dios está diciendo acá es lo que incluye la restauración económica. La restauración económica. Y mire, es aquí donde, si seguimos el método divino de restauración integral, vamos a ver de todo. Y entonces, por lo tanto, no podemos enfocarnos en una sola cosa o afligirnos en una cosa, sino en la totalidad de las cosas. Porque Dios está diciendo acá: sí va a haber. Ahorita no hay nada. Ahorita se acabó todo, pero todavía va a haber. En aquel tiempo habrán cabañas, habrán pastores, habrá de todo. Habrá alguien quien esté contando: hermano, volverán tiempos buenos, volverán tiempos mejores.
Yo quisiera que con esta palabra que Jeremías está diciendo al pueblo de Israel, sea la palabra que nosotros pensemos, es lo que Dios me está diciendo. Vienen tiempos mejores, vienen tiempos buenos. Tómelo como una palabra de Dios, tómelo como profecía, como lo que es. No como una ilusión del predicador, no como un incentivo del predicador. No, tómelo como lo que es. Acá la situación era crítica, era difícil, pero Dios está diciendo, habrá, volverá a haber. Pero sabe una cosa interesante acá, hermano, porque la última parte que leímos habla de la promesa del Mesías, del renuevo, que cuando el Mesías viniera, mire hasta dónde se está transportando, a la venida del Mesías, al reinado del Mesías. A un Dios no solo hablaba de un futuro inmediato, sino de un futuro mucho más lejano, de un futuro que todavía el pueblo no pensaba. Y es aquí donde se confirma lo que Jeremías decía al principio: te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces, que no las sabes, pero hoy la estamos conociendo. Porque no tenemos que pensar solo el hoy o el mañana o qué sucederá después de que pase esta crisis, sino que tenemos que pensar aún más, porque una esperanza tenemos: el Mesías vendrá. El Mesías es nuestro Rey, el Mesías es nuestro Señor, el Mesías es Jesús, y en Él tenemos la esperanza. Y si tú has creído en ese Jesús, tienes una gran esperanza. Esperanza para esta vida en la tierra, y esperanza para cuando reines con Él, cuando no necesitarás absolutamente de nada, sino reinaremos con el Señor, como dice su palabra. Es ahí, querido hermano, donde yo quiero que usted ahora junte esos 5 pasos del método divino de restauración integral y aumente su fe. De verdad, quiero animarle. Sé que no es fácil para muchos, pero si hay devoción en tu vida, puedes hacerlo. Une los 2 mensajes, vuelve a oírlo y te vas a dar cuenta qué grandes cosas Dios quiere hacer cuando nosotros utilizamos el método divino que puede traer restauración para nuestra vida. ¿Qué quieres que Dios restaure? Si quieres que restaure tu comunión con Él, si quieres que restaure tu fe, si quieres que restaure tu esperanza, que restaure tu conciencia moral, que restaure tu devoción, entonces tú tienes que reactivar esa realidad en tu vida y ponerlo como una necesidad. Y entonces esta palabra se cumplirá proféticamente en tu vida. Esta palabra entonces será una realidad, porque entonces podrás decir: y entonces conoceré cosas grandes y ocultas que no sabía, que no conocía. Y esas, querido hermano, querida hermana, están reservadas para ti, están reservadas para nosotros. Pero solamente necesitamos activar el método divino, el método de Dios, la forma como Dios quiere. Y como le vuelvo a decir, hablo por lo que dice su palabra, no por lo que dice mi emoción, no por lo que dice mi necesidad, no por lo que dice mi angustia, no por lo que dice la realidad que atraveso en mi vida. Lo digo por lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es fiel y verdadera. Y yo quisiera que este mensaje llegue a su corazón. No es un mensaje motivador, déjeme decirle, no es un mensaje de motivación. No, es un mensaje sencillamente que está diciendo lo que Dios quiere hacer. Esta profecía se cumplió, pero por ser la palabra eterna se cumplirá en tu vida y se seguirá cumpliendo aún, porque es la palabra profética de Dios. Así que, querido hermano, que Dios le bendiga. Cierre sus ojos y yo le animo. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en su vida y qué es lo que usted quiere que Dios haga en su vida? Y todo depende de cómo nosotros lo estemos manejando, y así Dios lo hará, porque el deseo de Dios está plasmado aquí en su palabra. Aquí está el deseo de Dios, y solo Él necesita que nosotros lo reactivemos y que veamos su mano poderosa. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús,
Tú conoces los corazones, tú conoces las vidas, tú conoces los pensamientos, tú conoces los ideales. Señor, en el nombre de Jesús, por favor, yo te pido con todo mi corazón que bendigas a mis hermanos. Tú conoces cómo está su vida, cuál es su realidad. Padre, muchos me están oyendo en diferentes partes de Guatemala, en diferentes partes, Señor, en los Estados Unidos, en diferentes partes, en Nicaragua, Señor. Yo sé, y cada uno tiene su necesidad y las crisis que los pueblos están atravesando. Y esta realidad que sucedió con Israel es la realidad para nosotros, porque nuestro Dios es el mismo, porque nuestro Dios es eterno. Señor, restaura lo que has de restaurar, restituye lo que has de restituir, sana, trae paz, trae libertad, trae vida para tus hijos en la medida que ellos reactiven, Señor, su comunión, su fe, su conciencia moral, su devoción y su esperanza. Entonces tú, Señor, entonces tú restaurarás completamente todas las cosas. Señor, muchas gracias por esta oportunidad. En Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén.